la situación de Chubut del año pasado, largo conflicto con los docentes durante muchos meses, incluso sin clases, con el calendario completamente distorsionado, que después lo habrán emparchado, calculo, el año pasado para finalizarlo. Imagínense este año, con una economía tan precaria. Bueno, la cosa no solo vuelve a ser los docentes, sino que otros trabajadores estatales están en condiciones realmente desesperantes porque no cobran su sueldo de julio, en algunos casos, ¿no? Médicos, sí, médicos, repito, en el momento en el que estamos viviendo los médicos no cobran. Sí, los aplaudimos en el balcón, sacamos todo, la bubucela, gracias por ser como son, pero no les pagamos. Y se están jugando la vida. Vamos a saludar por este tema a Ignacio Torres, que es diputado nacional de Juntos por el Cambio, justamente de la provincia de Chubut. Diputado Torres, Adrián Puente lo saluda, muchas gracias por atendernos. Hola, buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? Diputado, ¿qué es lo que pasa concretamente que docentes y médicos, por ejemplo, entre otros, no están cobrando? Sí, mira, para contextualizar un poco, si bien vos en la introducción hablaste no solamente de los docentes, sino también de los trabajadores de la salud, la realidad es que el problema es todavía mayor. Hay jubilados que en la provincia de Chubut no cobran hace 3 meses. Hoy, sin ir más lejos, directores de hospitales, de los hospitales públicos más importantes de la provincia, amenazaron con renunciar en un reclamo que es legítimo. Si bien el gobierno de la provincia, como estrategia comunicacional, tiende a demonizar a los gremios, la realidad es que, como bien dijiste, no están cobrando lo más básico, que son los saberes, los trabajadores de la salud, ya hace más de 2 meses, y si no se cobran los sueldos, de más está decir que los hospitales no cuentan con los insumos necesarios para afrontar semejante crisis sanitaria, y mucho menos la infraestructura con la cual deberíamos contar o haber invertido después de tanto tiempo de aislamiento obligatorio. Puntualizaba el tema de los médicos. Si bien Chubut, dentro del mapa de coronavirus en el país, no es de las provincias más afectadas, pero también tiene su buena cantidad. Sí, la verdad que el crecimiento en estas últimas semanas ha sido exponencial, sobre todo en los principales centros urbanos como Oro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn. Tenemos ya los primeros fallecidos contabilizados en el transcurso de este último mes, pero lo que preocupa, justamente teniendo en cuenta que en este momento, justamente donde más se deberían respetar los protocolos sanitarios, es donde más conflictividad social hay. Es moneda corriente que todos los días veamos cortes de rutas y movilizaciones a Casa de Gobierno, insisto, con reclamos que son legítimos, pero también se ha generado una situación muy peligrosa, ya que son focos de contagio, y que en el caso de Rawson incluso ha habido un crecimiento muy importante también en la cantidad de contagios. Diputado, ¿y qué dice el gobernador Arcioni? ¿Cuál es el plan? Mirá, si uno mira los diarios de la provincia de Chubut, se va a encontrar con que los títulos son obras faraónicas que se prometen, hablan de acuerdos con el gobierno nacional por miles de millones de pesos, ayudas económicas y financieras, pero parafraseando un poco al propio ministro de Economía de la Nación, la realidad es que es zaraza. Al día de hoy no hay prácticamente nada en concreto. De hecho, si bien es cierto que ha habido una ayuda por parte del gobierno nacional, ha sido una ayuda financiera, no económica, y no alcanza a cubrir el déficit primario que tiene la provincia de solamente un mes para el correcto pago de los saberes. Estamos hablando de una provincia que, a diferencia de otros distritos, tiene regalías petroleras. Es una provincia prácticamente imposible de fundir, y hoy es de las que peor está en materia económica y financiera, y es la primera en niveles de endeudamiento de todo el país. ¿Y por qué llegaron a esa instancia, diputado? ¿Qué pasó? Yo creo que, como tantos chubutenses, que el problema justamente radica en un gobierno que piensa solamente en el costo o el oportunismo político de la coyuntura, y que ha prometido cosas para ganar elecciones, acuerdos paritarios que no se podían cumplir, y que
uno puede decir que fue eficaz, porque el gobernador Mariano Marchioni fue reelecto, pero la realidad es que esto trajo aparejado un rosario de problemas, entre los que está también, y que no se habla mucho, es prácticamente haber hipotecado el futuro de una generación de chubutenses que hace más de 2 años y medio que no tienen clases, mucho antes de siquiera saber que existía el coronavirus. Y hoy, por más chivos expiatorios que se busquen, la realidad es que el problema radica en la demagogia y en la mentira, ¿no? Es que atribuir esto a la pandemia, contemplando ya el escenario que por lo menos llegaba aquí a Buenos Aires el año pasado respecto a los docentes, sería un error atribuirlo al coronavirus. Ya venía todo deshilachado esto. Totalmente. Primero la culpa era de Macri, de la gestión anterior, después la culpa era del Fondo Monetario Internacional, ahora la culpa es del coronavirus, pero la realidad es que hay muy poca autocrítica por parte de un gobierno que ha dilapidado los recursos de todos los chubutenses. Insisto, una provincia petrolera, una provincia que tiene uno de los presupuestos per cápita más importantes de todo el país y que hoy está fundida. Hoy no puede cubrir ni siquiera el gasto corriente y la masa salarial de los trabajadores públicos y tampoco de los jubilados. Esto lleva a un manejo totalmente acéfalo, donde la legislatura no sesiona, donde la justicia está de paro y donde no hay educación ni se puede garantizar lo mínimo indispensable que un Estado benefactor tiene que brindarle a la ciudadanía. Ahora, es una bola de nieve, porque yo hoy leía al Sindicato de Salud Pública de la provincia que hablaba de sueldos, de aguinaldos, de todas las cláusulas gatillo que habían acordado en su momento. O sea, es una deuda muy difícil de levantar, diputado, esta. Es una deuda muy difícil de levantar y más cuando hay un gobierno que la solución que encuentra, como bien dijiste en la introducción, ir parchando sistemáticamente con endeudamiento, que en definitiva el endeudamiento no está ni mal ni bien. El tema es para qué me endeudo y en qué condiciones. Uh-huh. Si me endeudo para más infraestructura hospitalaria, para escuelas, para rutas y el apalancamiento es positivo, sería absurdo no endeudarse. Hoy Chubut se endeuda para gasto corriente y se endeuda en peores condiciones de la deuda vieja que está amortizando con deuda vieja o con deuda nueva. O sea que, en definitiva, es pan para hoy y hambre para mañana. Hoy, a 2 meses del último acuerdo entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, no hay ningún tipo de plan de acción en materia económica que nos permita vislumbrar alguna solución a mediano plazo. ¿Y el esquema sanitario está funcionando más o menos regularmente con toda esta problemática? ¿Más coronavirus? No, hoy hay un déficit prestacional preocupante en la provincia de Chubut, no solamente por coronavirus, sino porque hay pueblos, de hecho, en mi provincia que no se pueden hacer porque no hay maternidad, porque no hay anestesistas, y la verdad que es una situación crítica para incluso cualquier persona que tenga cualquier enfermedad cardíaca o crónica, que en este momento no puede tener la atención necesaria. Tuvimos un caso, de hecho, de un derivado que por no tener el avión sanitario provincial en condiciones, falleció lamentablemente en una ambulancia tratando de llegar a Río Negro, que sí tenía un centro de referencia sanitario para poder atenderse. La verdad que es, además de preocupante, es indignante y es triste lo que está pasando, porque todos los días hay nuevos casos de situaciones realmente muy dolorosas y que hay una especie de acostumbramiento a esta situación, ¿no? A la corrupción, a la demagogia y al desmanejo de los recursos públicos. La verdad que esa es la situación, lamentablemente, de mi provincia. ¿Hubo una reunión de Arcioni ya con el Ministerio del Interior, por ejemplo, diputado? ¿Hubo un acercamiento con el gobierno nacional de alguna especie? Hubo una reunión hace muy poco, hace prácticamente una semana, donde el gobierno nacional le pide a la provincia de Chubut un plan económico, 2 agendas, una agenda de austeridad fiscal por un lado y otra agenda de crecimiento. La realidad es que la respuesta del gobierno provincial a el pedido de austeridad y de responsabilidad fiscal ha sido nuevos nombramientos en la planta política de la provincia,
a contramano de lo que está pidiendo incluso el gobierno nacional. Se autorizó un endeudamiento nuevo de 5.000 millones de pesos más, que es un poco lo que vos decías antes, ¿no? Esta ola de nieve deficitaria, porque en definitiva el endeudamiento es el déficit sostenido en el tiempo, que lamentablemente no hay una solución real detrás de ese anuncio con bombos y platillos de ayuda del gobierno nacional. En materia educativa, el año se perdió por esto de que denuncian que en su mayoría no hay conectividad, entonces más allá de el esfuerzo, ¿esto no cayó en saco roto de algún modo? No, el año no se perdió, se perdieron 2 años y medio que están de paro los docentes. De hecho, en estos últimos 3 años, en algunas localidades los chicos tuvieron solamente 180 días de clases. El problema no es de conectividad, porque de hecho el primer paro virtual de la Argentina fue en Chubut y aún sigue vigente ese paro, porque no se ha pagado el aguinaldo, porque no se cumplió con la cláusula gatillo y porque se deben más de 2 meses del pago de los saberes a los docentes. Esto, además de ser un conflicto salarial, obviamente hay un estado de crisis donde se generan asimetrías académicas totalmente injustas. ¿Por qué un argentino, por haber nacido en Córdoba o en Capital Federal, tiene derecho a aprender y en Chubut, por desmanejos de un gobierno, no tiene derecho a un derecho fundamental como es poder educarse, no tener acceso a la educación? Estoy hablando de la escuela primaria y de la secundaria. Ahora, esos chicos que hace 2 años están en esta situación, primero fuera de la pandemia y ahora en la pandemia, ¿cómo es el paso a la promoción hacia el grado siguiente? Por decreto se firma el que están autorizados a pasar de grado por decreto. Y ya está, o sea, no tienen cero concepto aprendido. No, el aprendizaje es nulo porque no han tenido clases, pero la solución para el gobierno es que no repita nadie y se aprueba a los chicos por decreto, lo cual también es gravísimo, ¿no? Porque esos chicos el día de mañana, cuando quieran estudiar o realizarse profesionalmente en cualquier ámbito, van a estar en clara desventaja con otros alumnos de otras regiones del país, ¿no? No hay una planificación para en los últimos años académicos poder compensar esos más de 2 años que se perdieron. Diputado Torres, ha sido muy amable, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y un saludo a todo el equipo de la radio. Hasta luego. Muchas gracias, muy amable. Ignacio Torres, diputado nacional, Juntos por el Cambio, provincia de Chubut. Qué desastre, Chubut. Qué desastre, pero qué pequeña demostración, es un tubo de ensayo que explica los motivos por los cuales nos han querido paralizar en una cuarentena indeterminada.